ocasiones hay como oleadas de preguntas que tienen una tendencia. Hoy tenemos varias que tienen que ver con la vida extraterrestre, pero sí muy orientadas a esto de si existen los extraterrestres, si nosotros los vimos o nos encontramos con los extraterrestres y a consecuencia de eso, si nos dijeron algo en particular. ¿Se está escuchando bien en la sala? Sí. Bien, gracias. Si existen, no lo vamos a contestar, porque estar convocándolos a ustedes a esta reunión es una clave, una señal de que quienes estamos en pos de este tipo de verdades tenemos en algún grado instalado profundamente en nuestra conciencia lo que representa esa pregunta y por ende la respuesta. Pero igual vamos a decir que sí, pero no creo en los extraterrestres. Nunca creí en los extraterrestres. Pasé profundamente por etapas para acercarme a esa realidad, a ese tema, pero nunca fue en el marco de la creencia. He de confesar que es así, nunca en el marco de la creencia. Gradualmente pasó a ser, y no es un juego de palabras, sino que gradualmente pasó a ser una vivencia profunda, algo que tenía que ver con lo que mi conciencia transitaba en relación a la observación de ese tema. Entonces, para nuestra conciencia, para la conciencia de quien les habla, es una vivencia innegable, insoslayable. Es un aspecto de la realidad que siento vivo en mi conciencia, como otra cantidad de aspectos de la realidad. Sobre algunas cuestiones de la vida, a veces me toca de lejos, como cualquiera de nosotros, estar como un espectador. Estar acá viendo algo que está allá, pero respecto a este tema nunca me pasó. Siempre hubo una vivencia profunda de que eso era así. Lo sentía, simplemente lo sentía. Desde el primer momento que escuché todo eso, sentí algo adentro mío que se movía. Y cada vez se mueve más y supongo que se seguirá moviendo en la medida de que estrechar con mi conciencia vínculos con esa energía y con esa realidad se supone que es una forma de colaborar y de servir a la vida planetaria. Porque esto de si existen los extraterrestres o lo que significa en la conciencia de quien tiene esa vivencia, es como preguntarle de algún modo si existe el cosmos que rodea la Tierra. Porque estas conciencias extraterrestres están manifestando, representando, simbolizando algo más que su propia existencia. Cuando se manifiesta en un plano, en un nivel, en una dimensión, a civilizaciones como las nuestras, no lo hacen para demostrar que ellos existen. En realidad lo que ellos están revelando la conciencia de una civilización como la nuestra es la existencia de una realidad cósmica diferente a la preconcebida de modo tan primitivo, básico y rígido por nosotros. Ellos lo que están revelando es un cosmos que en nuestra conciencia no existe. El cosmos para nosotros es lo que define un telescopio, un astrónomo, un astrólogo, ¿sí? Lo que podemos ver a la noche si subimos a la terraza y alguna cosa más. El cosmos es mucho más que eso, realmente. Entonces, cuando estas conciencias se acercan a la humanidad, cuando ellas ofrecen su propia existencia como testimonio de la vida cósmica para todos nosotros, entonces algo ocurre. Porque nadie tiene una visión, nadie tiene un encuentro con estas civilizaciones, con estas conciencias, con estas entidades o energías, si realmente las leyes cósmicas no están amparando y poniendo en un orden determinado ese encuentro. Mientras que nosotros creemos que existen las casualidades, en el cosmos el término azar y casualidad no existe. Las conciencias cósmicas y las leyes cósmicas entienden nuestra posición cuando utilizamos el término azar o casualidad, lo entienden como una incapacidad, ¿sí?, de poder profundizar
las leyes cósmicas, como un desconocimiento de las leyes cósmicas o lo que se puede llamar también leyes pasivas, leyes que la conciencia no puede registrar, aunque actúan y la influencian. Entonces lo que llamamos azar, lo que llamamos casualidad, es precisamente aspectos de leyes que para nosotros son, o pasan, mejor dicho, desapercibidas. Volvemos a estas preguntas sobre los extraterrestres. Si existen o si creo, se vive esa realidad. Acá ¿cómo es la comunicación con los extraterrestres? Y la comunicación con las conciencias que llegan a este nivel evolutivo no pasa tanto por los modismos o mecanismos que ellos pueden sostener o expresar, sino por las limitaciones de los destinatarios. Los seres extraterrestres, las civilizaciones más avanzadas del cosmos a nivel extraterrestre, o los seres intraterrenos, las civilizaciones más avanzadas de nuestro propio planeta, tienen un dominio de las leyes materiales, de distintos aspectos y gradaciones de las leyes materiales que permitirían, ¿sí?, hacer uso de ese dominio para establecer vínculos, enviar mensajes, comunicarse, entablar algún tipo de relación o de contacto, de maneras muy amplias. Pero cuando particularmente una de esas maneras está siendo utilizada, tiene que ver con la limitación precisamente del destinatario. Entonces, la forma en que estas civilizaciones extraterrestres buscaron resolver y resuelven momento a momento la comunicación con la humanidad que nosotros conformamos es limitada porque la incompatibilidad vibratoria y la falta de preparación energética que tiene la conciencia o los seres que conformamos esta civilización hace muy difícil el contacto. Entonces, de modo general y principalmente, el contacto de estas civilizaciones con la humanidad terrestre de superficie se da en los niveles más elevados de esa humanidad. ¿Qué quiere decir? El vínculo o el contacto se desenvuelve en el nivel espiritual y monádico, en los niveles internos, en el campo divino, monádico, espiritual de la humanidad o los individuos que están prontos para ese contacto. En esos niveles, el compromiso de cada uno de nosotros con las fuerzas materiales no tiene ningún tipo de injerencia. En el nivel de nuestra propia conciencia interna, de nuestra mónada, en nuestra propia conciencia divina, la materia no presenta ningún tipo de interferencia. Pero en el nivel del campo mental, del nivel emocional, del cuerpo físico, nuestro compromiso con las fuerzas materiales hace que estas civilizaciones no puedan encontrar un campo lo suficientemente estable y receptivo como para establecer un vínculo de la condición, cualidad necesarias. Entonces, es en nuestra conciencia interior donde ese proceso puede ajustarse, donde ese proceso puede darse. Pero también, y alguien puede estar preguntándoselo, ¿podría ser que se dé un contacto en este plano? En el plano psicofísico, en el plano donde la mente, el centro emocional y el cuerpo físico están actuando. ¿Podrá ser que estas conciencias puedan operar en ese plano? Y aquí alguien nos coloca esta nota. Dice, si usted vio un ET, ¿se animaría a decirlo? Eso ayudaría mucho a que otros crean, ¿no? Bueno, lo de la creencia ya lo tratamos. No se trata de creer, porque si no estamos generando una doctrina de estas civilizaciones, de la existencia de estas civilizaciones. Pero esto de si usted vio un ET, si se animaría a decirlo, durante algún tiempo, nosotros, un tiempo que abarca una cantidad de años, casi dos décadas, a nosotros se nos indicó internamente no compartir algunas experiencias particularmente.
hasta que hace un par de años la indicación interna de colocar alguna de esas experiencias en el libro con el cual estábamos trabajando en ese momento llegó. La indicación de compartir alguna de esas experiencias llegó por vía interna. A partir de ahí, nosotros, colocando ese contacto que vivimos a disposición de los lectores, percibimos que una nueva etapa se estaba dando, que por algún motivo durante 2 décadas se nos había pedido que no compartiésemos cierto tipo de experiencias y a partir de un cierto momento el estímulo era colocarlo en el libro que en ese momento estábamos escribiendo. Así fue que precisamente compartimos esta experiencia de contacto, que fue vivida en Buenos Aires antes de ir a residir a Sierra del Cielo, a Uxim en Sierra del Cielo, el centro de servicio planetario donde nosotros moramos en Córdoba, en la Quebrada de la Luna, entre los cerros Uritorco y Pajarillo. Estábamos en la casa donde vivíamos por aquellas épocas y recibimos un estímulo interno muy potente para aislarnos en alguna de las habitaciones y predisponernos a un estado de quietud, aislados, solos, a un estado de quietud, de receptividad, de introspección. Pero esta indicación tenía un matiz muy diferente a otras tantas indicaciones de esa naturaleza que habíamos recibido a lo largo del tiempo. Quiere decir, sin saber de qué se trataba, sabíamos que particularmente había algún matiz diferente en este estímulo, de aislarnos y de volcarnos al silencio y a la introspección. Fuimos a hablar con una de las personas que estaba en la casa en ese momento y le pedimos que se hiciera cargo de no permitir que fuéramos interferidos en la habitación, de no permitir que nadie ingresara a la habitación ni que se nos llamase por ningún motivo y que hasta que nosotros no saliéramos de la habitación no buscara entrar en contacto con nosotros. Así fue que entramos a uno de los dormitorios, nos recostamos como quien va a leer y nos aquietamos. En ese contexto comenzamos a percibir que la energía de la habitación mudaba y que nuestra percepción de la realidad también mudaba profundamente. No era una pérdida de conciencia, sino simplemente una percepción energética, vibratoria. Y gradualmente comenzamos a notar que frente a los pies de la cama, entre un placar y la cama donde estábamos recostados, comenzaba a generarse una manifestación lumínica, energética, vibratoria. Es difícil de explicar este tipo de cosas porque no hay referencias en las experiencias humanas o no hay referencias precisas a través del lenguaje humano para transmitirlo, pero esto es lo que vivimos. La manifestación de una forma de energía, de una conciencia, que mediante esa manifestación, durante el poco tiempo que duró, que fue apenas unos minutos, no se tiene una conciencia muy plena del patrón temporal, irradió, ofreció y de algún modo percibimos, implantó en nuestra conciencia algo en particular. Fue contundente la vivencia, fue profunda. Podríamos decir impactante, pero el término sería exagerado porque no estábamos impactados, no estábamos alterados, no teníamos en la conciencia al momento de estar viviendo eso ninguna pregunta, ningún cuestionamiento, ninguna duda, ni siquiera asombro. Indudablemente ese encuentro había sido programado internamente hacía un tiempo y nuestra conciencia había sido preparada para estar en esa situación con la mayor neutralidad e imparcialidad posible. Cómo se expresó esa energía con un ligero matiz antroposófico, ligero, digamos. Cómo se manifestó, comenzó el proceso de reversión hasta que se desmaterializó o se diluyó. A partir de ese momento nosotros vivimos una situación de cambios notorios. Percibíamos que energías de cambio, energías de transformación, energías desde el ámbito subjetivo operaban muy profundamente en nuestra conciencia. Y estábamos abiertos a que esos cambios llevaran a nuestro ser hacia donde estaba siendo esperado, hacia donde tenía que ir, porque
Ya para esa época sabíamos que cuando un ser se transforma es porque está siendo esperado en otro nivel, está siendo esperado por la vida para enfrentar otras cosas y asumir otras cosas, y nos manteníamos entregados ante esa percepción. Y así la vida fue pasando. Con el tiempo, en uno de los contactos que se estableció internamente con energías, jerarquías, entidades, nos fue mostrado, nos fue revelado que aquella conciencia formaba parte de la civilización de Erx, que es una civilización intraterrena, cuyo epicentro principal está en Córdoba, Argentina, en la Quebrada de la Luna, también conocido como el Valle de Erx. Esa entidad se reveló como Urauma. Durante muchísimo tiempo, después de haber tenido esa experiencia, no se nos ocurrió, no se nos planteaba si eso tenía nombre o no tenía nombre, de dónde provenía, si formaba parte de algún tipo de manifestación extraterrestre o intraterrena. No teníamos idea de nada. Solamente sabíamos que la vivencia había sido genuina, profunda, que no había pasado por un estado alterado de nuestra conciencia, sino por el contrario, nuestra conciencia a partir de la experiencia no se alteró, sino que se amplió, se armonizó y se equilibró. Entonces Urauma comenzó en algún momento a ofrecer indicaciones al grupo del que formábamos parte, de que todavía formamos parte y que opera en Sierra del Cielo, en el Centro de Servicio Planetario. Comenzamos a recibir informaciones, indicaciones, que gradualmente, junto con otras vertientes de la energía de instrucción, pasaron a operar en el alimento y enriquecimiento que nuestro grupo, que nuestro conjunto de residentes y que las personas que en distintas partes del planeta estaban en sintonía con nosotros recibían como enriquecimiento, como alimento también, como ampliación, como instrucción, y básicamente era lo más importante como energía, porque a nosotros se nos fue mostrando que más importante que el formato de la información, que la cáscara es la esencia, que lo que una información genuina irradia y ofrece vibratoriamente no puede ser suplido y superado por nada. Y este contacto interno, este contacto directo con Urauma en distintas fases, etapas y momentos, nos fue permitiendo madurar el cuerpo mental, el cuerpo emocional, quiere decir la conciencia psíquica, para tornarse una receptora más equilibrada y estable de este tipo de informaciones. Entonces, redondeando un poco esto que está siendo preguntado aquí, sí, en algunos momentos, el encuentro, el contacto en estos planos puede darse, pero lo que no debe hacerse nunca es ambicionarse este tipo de contactos, o buscarlos por curiosidad, compulsividad, ¿sí? O porque simplemente queremos vivirlo, a ver qué se siente. Quienes corran ese riesgo, ¿sí?, de volcar ambición, especulación, esta cosa de la curiosidad para buscar este tipo de experiencias, se exponen mucho. Existen en el plano astral terrestre fuerzas contestatarias de este tipo de ambición y de curiosidad, y puede ser muy peligroso que una persona busque forzar algo que no está en su poder ni al alcance de sus posibilidades generar. Ninguna persona puede forzar el encuentro con una conciencia tanto extraterrestre como intraterrena. Un ser lo único que puede hacer es tratar de mantenerse alineado, receptivo, buscando, ¿sí?, la influencia de la vida interna, pero no para obtener algún tipo de resultado en base a su curiosidad o ambición, sino para, beneficiado por esa alineación, ¿sí?, por esa sintonía, poder trabajar de un modo más amplio, profundo y elevado a favor de la vida planetaria, a favor de esta situación tan caótica, tan particularmente oscura que vive el planeta. Entonces, no sugerimos buscar esto por curiosidad, como ya lo estamos reiterando por tercera vez, sino aprender a estar receptivos para aquello que la vida coloque. Y en base a esta frase última, aquello que la vida coloque, vamos a dar tratamiento a una cantidad de preguntas,
porque sigue siendo lo más difícil que nos toca transitar. Si no encontramos lo que buscamos, nos quejamos o buscamos métodos más efectivos. Y no se trata de aprender a compulsivamente intentar encontrar lo que buscamos, sino aprender serenamente, con humildad, con calma, con entrega, a estar dispuestos a recibir lo que se nos dé. Acá hay 3 preguntas relacionadas a un acontecimiento muy reciente, que es la fractura de una porción inmensa de hielo antártico, de un glaciar, podríamos decir, de la Antártida. Y nos hacen algunas consultas respecto a esto. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias, ¿sí?, de esta fractura para el planeta en general o para nuestro país que está cercano? Y también nos comentan que aparte de todo este tema del hielo, ¿sí?, hubo tormentas fuertísimas en China con vientos impresionantes y rayos que caían como explosiones en el pavimento de un modo muy particular. Y nos preguntan cómo podemos hacer también para concientizar a las personas del cambio climático. Es increíble, ¿no?, que todavía haya gente que necesite que le expliquen que hay un cambio climático y que lo que está ocurriendo no tiene que ver con que alguien se olvidó un horno prendido, ¿sí? Y también hay otra de las consultas que dice: recuerdo una charla suya de hace 15 años como mínimo, donde alertaba del derretimiento polar inminente cuando la ciencia hablaba de 200 años aproximadamente para ello. Hemos visto ahora lo que pasó con el iceberg en la Antártida. ¿Cómo es que obtuvo esa información, si es que se puede saber? Esto que estábamos diciendo hace un rato, que uno, en la medida que está receptivo, puede recibir informaciones de la vida interna, ¿sí?, es lo que ocurrió en aquellos momentos. En esa época no era extraño que fuéramos estimulados internamente para advertir a las personas que participaban de los estudios que había una divergencia muy grande entre lo que la ciencia observaba, lo que podía llegar a ocurrir a lo largo de 200 o 300 años, en términos de cambio climático, en términos de derretimiento de los glaciares, de los polos, ¿sí?, y lo que internamente algunos de nosotros estábamos recibiendo como información. Esa información interna era ofrecida por las mismas conciencias, ¿sí?, de las cuales Urauma, de quien acabamos de hablar hace instantes, forma parte. Nosotros, los seres humanos, no sabemos nada de la realidad. Cuando recibimos realmente un estímulo genuino respecto a la realidad, ese estímulo no procede de nuestra propia conciencia. Y no estoy hablando exclusivamente de mi conciencia, estoy hablando de la conciencia de todos y cada uno de nosotros. Nosotros, con nuestro alcance evolutivo, poco podemos saber de la realidad. Pero estas conciencias extraterrestres, así como las civilizaciones intraterrenas, tienen la información precisa en términos cósmicos de los ciclos, de los ritmos, de las etapas y de las consecuencias que al corto, mediano y largo plazo se van a ir viviendo en un planeta en transición que se dirige en el marco de esa transición misma al ápice de la purificación, quiere decir, a vivir la purificación final, lo que permita que el planeta pueda ser llevado al restablecimiento del equilibrio cósmico que perdió. Entonces, cuando estábamos en estas charlas, las informaciones que estábamos dando en ese sentido no tenían que ver con especulaciones o con intenciones puntuales de nosotros de demostrar algo o de garantizar de un modo empecinado algo, sino de lo que se nos estaba mostrando internamente. Y en aquel momento, hace 15, 20 años, decíamos en las charlas que en un par de décadas íbamos a estar viviendo de modo drástico, ¿sí?,
terrible el derretimiento de los polos. Algunas personas, incluso algunas que estaban relacionadas con geología y otras cuestiones, a veces levantaban la mano diciendo no, que estábamos hablando de una burrada. A nosotros no nos molestaba que nos dijeran que estuviéramos hablando de una burrada, pero sí nos ponía en estado de alerta que la humanidad misma no pudiera evaluar, no pudiera percibir algo que como realidad y como verdad estaba siendo irradiado y puesto a disposición para todos nosotros. No importa quién en alguna instancia puede estar primero, segundo o tercero para captar una información de esta naturaleza. Lo extraño es que una vez que se capta esta información y se pone a disposición de sus destinatarios, los destinatarios la rechacen por absurda. Entonces la distancia que nosotros mantenemos con nuestra conciencia interior y la falta de sintonía para reconocer la verdad cuando se nos ofrece es realmente preocupante. Nosotros no solemos utilizar el término preocupación. Decimos que un ser en vez de preocuparse tiene que ocuparse porque la preocupación es tóxica. Pero si aunque más no fuera, esta humanidad se hubiera preocupado de la situación planetaria, el rumbo que estaba tomando, tal vez, se hubieran podido ejercer o ensayar algunas medidas que hoy ya es tarde, muy tarde. Entonces, las informaciones que pusimos en aquel momento respecto a muchos de los aspectos de la realidad que se suponía no podían ocurrir, están ocurriendo, las colocábamos a disposición porque la indicación interna era que hacía falta esa información como herramientas para las conciencias que estuvieran prontas para recibirlas. La mayoría de quienes en el planeta nos encargamos de este tipo de colaboraciones o servicio, no formamos parte del conjunto al cual se le da más crédito. Primero porque hablamos en contra del sistema, un sistema que nos ha engañado, nos ha intoxicado, nos tornó insensibles, nos restó posibilidades preciosas, porque nos convenció a la mayoría, no me cuento entre ellos, y muchos de los que están aquí tampoco, nos convenció a la mayoría de que solamente somos un pedazo de carne con psiquis. Quiere decir, somos entidades psicofísicas, eso es lo que enriquece el sistema. El sistema no puede reconocer que somos espíritu porque si no seríamos libres ante el sistema. Entonces nos quitó esa posibilidad, ¿sí? Ordenó la educación como para que la educación nos intoxicara también, adhiriendo a la misma doctrina que específicamente tiene como meta eso, no permitirnos ser conscientes de lo que somos, por lo cual, si no somos conscientes de lo que somos, no somos conscientes de lo que es el cosmos, la realidad cósmica planetaria, la realidad cósmica sistémica y mucho menos, y aún más lejos, la realidad cósmica galáctica de la que forma parte nuestro sistema solar y el planeta. Por ende, seguimos preguntándonos si existen los extraterrestres, cómo son, si tienen antenas, si son verdes, ¿sí? Si son altos, si son como una baba, si son más inteligentes, si no lo son, ¿sí? Y no importa en realidad cómo son. Lo que importa es que si nosotros confirmáramos como vivencia, como decíamos hace un rato, que eso es, estaríamos reconociendo que el cosmos es otra cosa y no la que nos vendieron. Entonces, si hay forma de revertir esto, no lo hay. Los grandes desprendimientos de las masas polares, los derretimientos de los glaciares montañosos, los derretimientos de toda forma de nieve donde se encuentra en el planeta, va a ser cada vez más acelerado, la suba de los mares va a ser caótica y en poco tiempo muchas de las ciudades que se creían inexpugnables por su poder económico, por formar parte, ¿sí?, de una élite del primer mundo, van a estar casi bajo el agua, si no totalmente bajo el agua. Algunos países van a desaparecer. Sobre todo, este riesgo lo van a vivir, por ejemplo, icónicamente, Holanda y los Países Bajos, ¿sí? Así como otros tantos países de Europa, islas en los distintos lugares que apenas superan el nivel del mar en unos pocos metros. Hay países en este planeta que son insulares, que apenas superan en 3 o 4 metros el nivel del mar.
y todo lo tienen por encima de esos 3 o 4 metros. Para esos países directamente hay una condena particularmente. ¿Cuánto falta para que esto se libere? Nadie lo sabe. Por esto que decíamos, no hay azar, no es casualidad que esto ocurra. Esto está digitado por la conciencia planetaria, por las jerarquías, por la ley de purificación, por la ley de karma y la voluntad cósmica universal. Quiere decir, esto se está dando en un marco de regulación perfecto. Aquí no hay nada que fluctúe, no queda nada, ¿sí?, a la buena de Dios, como se dice. Este iceberg, este trozo enorme de hielo que se desprendió de la Antártida, según dicen los especialistas, no fui para ver si se desprendió. Quiere decir, tenemos que confiar que no es una de las tantas noticias estúpidas, por ejemplo, que abundan en Internet, ¿sí? Uno abre Internet y descubre que lo están velando a uno. Dice, murió Daniel Gagliardo. Entonces tiene que ir al velorio y decir, no, no soy yo en todo caso. ¿Vieron que esas noticias en Internet están continuamente? Entonces, había personas que me mandaban por Facebook o por Messenger, me decían, es cierto que se desprendió, porque dicen tantas estupideces. Y debe ser cierto, porque las cadenas de periodismo, de investigación, de noticias, están dando por cierto esto, y según las imágenes satelitales, esto ya está a la deriva, ya terminó de soltarse. Entonces, como decíamos, no se sabe cuál va a ser la consecuencia directa al corto plazo, porque la sumatoria de los resultados de la ley de purificación son inteligentemente y armónicamente, ¿sí?, dirigidos por las energías, por la energía con mayúsculas en su inteligencia, para ir dosificando del modo que conviniese al campo donde ese proceso tiene que afectar, para ir modificando y para ir gobernando del modo que conviniese los efectos. Porque los efectos no pueden ser, ¿sí?, liberados sin ningún tipo de control. Eso no forma parte de la ley de purificación y de la inteligencia cósmica. ¿Por qué? Porque no todos los seres, no todas las conciencias, no importa de qué rango, a qué rango pertenezcan o a qué reino transitoriamente pertenezcan, no todas las conciencias tienen que recibir el impacto de estos procesos del mismo modo. La ley de karma va regulando de un modo muy inteligente, amoroso, perfecto, armónico, equilibrado, cómo va a ser ese efecto. Y en ese cómo va a ser están incluso determinados y previstos, ¿sí?, los tiempos que algunas personas van a necesitar para poder desplazarse a otras regiones del planeta, porque no les corresponde kármicamente recibir el primer impacto de este tipo de procesos. Entonces, la ley de karma está permitiendo, ¿sí?, que la energía ordene dónde y cómo esto va a impactar y a cada quien. A medida que los hielos sigan desprendiéndose, a medida que los glaciares sigan derritiéndose, a medida que los vientos vayan pasando, ¿sí?, de un modo casi inexplicable para la ciencia, de tener 100 y pico de kilómetros a mucho más que 100 y pico de kilómetros. Nosotros compartíamos hace un tiempo que en ciertos periodos del ápice de la purificación que se acerca, va a haber vientos que tengan miles de kilómetros por hora. Los científicos dicen que eso no es posible. Bien, eso es posible, porque los vientos son regulados según lo que la superficie de la Tierra, son regulados por inteligencias cósmicas evolutivas, según lo que la superficie de la Tierra, en las condiciones que tiene que ensayar, necesite. Pero cuando los procesos purificatorios tengan que ampliarse y profundizarse, los vientos van a superar los miles de kilómetros por hora. Y también masas de aire y masas de agua que van a ser inexplicables, que no van a tener ningún tipo de lógica desde la previsión científica que se nos ha inculcado a nosotros como religión material, ¿sí?
Acá nos hablan de la bondad de las comunidades extraterrestres y de las intraterrenas hacia los terráqueos. Muchas gracias, dice. El término bondad puede ser, en el lenguaje que nosotros manejamos todos los días, ¿no?, un término armónico, podríamos decir, estimulantemente armónico, ¿sí? Hablar de bondad en un planeta como el nuestro es algo que a veces casi se desea. Encontrar un gesto de bondad, verlo, observarlo, poder ejecutarlo, que es lo ideal, y poder recibirlo, ¿por qué no?, que también es ideal, porque estamos para un intercambio profundo entre las conciencias. Pero el término bondad no sería el que nosotros estuviésemos estimulados a utilizar hablando de la actitud o de la participación de los seres extraterrestres o intraterrenos aquí en la Tierra. Porque bondad es una experiencia, en términos de actitud, que se utiliza para complementar, para compensar, bajo ley de karma, algunos aspectos irregulares de los patrones de conducta de la conciencia humana. Porque el polo de bondad es maldad. Si nosotros decimos o hablamos de la bondad de los seres extraterrestres, podría caber pensar de la maldad de los seres extraterrestres. Entonces los seres extraterrestres están muchísimo más allá de estar ejecutando bondadosamente algo en función a nosotros o a cualquier campo de energía o a cualquier campo de existencia en el cosmos. Lo que ellos hacen es manifestar su propia energía interna, y eso está más allá de la bondad. Eso es energía interior, eso es ley espiritual, ley cósmica. Entonces, ley cósmica o ley espiritual por parte de las conciencias extraterrestres o intraterrenas es lo que nosotros estamos recibiendo, lo que aquí está aconteciendo, no bondad. Bondad es una experiencia, insistimos, kármica. Todos nosotros pasamos por fluctuancias. A veces estamos más cercanos de la bondad y a veces un poquito más lejos de la bondad y más cerca de ese otro polo, del negativo. Y estos seres no tienen posibilidad ni de ser bondadosos ya, ni de ser malos o malignos. Estos seres, dentro de su propio nivel de conciencia, alcanzaron un grado de perfección. Existen infinitos grados de perfección en el cosmos. Cuando la conciencia es sumergida, es llevada a vivir ciertos aspectos de las leyes, es sumergida en el espectro de una ley, automáticamente se le ofrece perfeccionarse en relación a las energías que esa ley presenta a la conciencia, lo que representaría o lo que redundaría en el dominio del ser de las energías de esa ley o de esa ley misma. Entonces, nosotros siempre estamos ensayando con un nivel de perfección, pero estos seres están bajo ley de karma, ya no tienen posibilidad de ser imperfectos, de ser malos y por ende de ensayar bondad, como decíamos. Lo que hacen es expresar las leyes que los sostienen, las leyes que ya dominan. Ellos interactúan con cada plano o nivel en base a las leyes que sintonizan, que dominan, las leyes que en su propia conciencia están representadas. Ellos son representantes de las leyes cósmicas. Su funcionamiento es una forma de preservar la ley, de custodiar la ley y de hacer que la ley se cumpla. Entonces, cuando estamos ante estas conciencias extraterrestres de alto nivel evolutivo o intraterrenos de alto nivel evolutivo, en realidad, ante lo que estamos es ante una ley que se está cumpliendo. Y en este caso se está cumpliendo en asistencia de la civilización que nosotros conformamos en la superficie terrestre. En vez de ver su presencia, tenemos que abstraernos de eso. No ver el dedo que señala la luna, sino aprender a ver la luna. Cuando hablamos de estos seres estamos hablando de leyes cósmicas que se están manifestando, que están mostrando que acompañan a la humanidad terrestre y el proceso planetario, leyes cósmicas. Nosotros estamos aquí pasando por una ley muy particular, la ley de karma que se está diluyendo, ¿sí? Está entrando en hipofunción.
está gradualmente retirándose de la regencia de la superficie planetaria y estamos comenzando a ser influenciados por la ley evolutiva superior. Siempre hay leyes. Lo que nosotros tenemos que aprender a reconocer es energía, vibración, leyes, 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 leyes. Esta forma de estar imprimiendo nuestra atención continuamente, con o sin intención en el mundo material, y que nos ha tornado materialistas, nos ha hecho creer que la ley, ¿sí?, es la ley de la fuerza, la ley del que tiene más, la ley de la materia, la ley del materialismo. Nos ha hecho perder la percepción de lo que realmente son las leyes y de cómo el cosmos actúa mediante sus representantes cada vez que alguna ley en particular debe activarse o debe ampliar su actividad para conducir un nivel de conciencia, un plano, una dimensión, ¿sí?, con los elementos que están constituidos en ellos. Nosotros estamos siendo en este momento depositarios de eso. El cosmos está ampliando, activando, disponiendo aspectos de sus leyes para poder sostener una situación que de otro modo sería insostenible en el planeta Tierra. Los seres extraterrestres son herramientas de esas leyes. No son la finalidad. El cosmos no tiene como finalidad que contactemos los seres extraterrestres. El cosmos lo que tiene y ofrece como finalidad es conducir nuestra conciencia, remontando, ¿sí?, ampliándola, remontándola en cumplimiento de las distintas leyes que sucesivamente se nos van a ofrecer. Y estas conciencias son herramientas que nos permiten el acercamiento a esas leyes, la comprensión de esas leyes, y en la medida que nosotros respondiéramos el cumplimiento.